Hola Rodo, saludos desde Panamá, ¿cómo estás? Alex, ¿cómo te va? Oye, muy bien. Después del éxito del 2016 de No Respires, que se lo esperaron en ese momento, sabían que tenían un buen producto para complacer a la audiencia. Bueno, confiábamos mucho en la película, ni que hablar, pero luego el destino que esa película pueda tener en una industria tan competitiva como esta, eso ya uno ni siquiera lo contempla, ¿no? Sí. Entonces sí, cuando la película salió y fue recibida como fue recibida, nos sorprendió mucho. Cuando ustedes terminaron la primera, ¿sabían que dejaban conexiones abiertas para una secuela? Sentíamos que el mejor final para la primera película era ese final abierto, ¿no? En donde no Claro. hay una conclusión en la historia que tiene que ver con el ciego y tampoco en la historia que tiene que ver con la chica Rocky que se escapa con el dinero, ¿no? Claro. La película termina así, entonces esas historias quedan abiertas y sí que nos parecía que era interesante explorar cómo seguía eso. ¿Qué querías hacer diferente a lo que ya habían hecho en la primera producción? Que uno finalmente tiene un poco más de control sobre el producto final, ¿no? Uno cuando escribe un guión, en su cabeza visualiza la película de una manera, la imagina de una manera y luego cuando la ve, de repente es otra cosa, que no es ni mejor ni peor. Claro. Me animaría a decir que en el caso de No Respires Uno fue mejor de lo que yo imaginaba en mi cabeza. Entonces ahora desde la silla del director se me daba esa posibilidad de decir, bueno, ¿cómo estás viendo vos esta película? Ahora podés hacerlo. ¿Cómo fue trabajar nuevamente con Steven Land, que puede ser el eje de la película? Cuando ustedes lo propusieron visualmente, ¿estaban pensando en eso, en hacer a la audiencia dudar de lo que veían, si era bueno, si era malo? Esto de lo que estás hablando es una parte fundamental de las dos películas, ¿no? La línea moral sobre la cual caminan de un lado y del otro los personajes es parte fundamental de la historia, pero a nosotros más que eso, lo que nos interesa es simplemente presentar personajes y entender lo que hacen y por qué lo hacen y ponerlos en conflicto entre sí, pero sin juzgarlos. Lo que pasa en esta segunda película, lo que nos interesaba hacer era construir un relato que lo apretara y lo arrinconara y le pusiera la presión suficiente para que ese personaje finalmente tuviera que verse a sí mismo y reconocer el monstruo que vive dentro de él y reconocer la oscuridad que él tiene, ¿no? He's gonna come for me. ¿Qué querías dejar visualmente a la hora de entregar esta película? La intención que teníamos era salirnos un poco de la paleta de colores que tenía la primera, por ejemplo. También el espectro de la película es mayor, tiene más sets, más escenografías, más locaciones, más personajes. What do you want? You're coming with us, kid. ¿Cómo fue trabajar con una pequeña en un set de grabación de una película de suspenso y terror? Si bien tenía 11 años cuando filmamos la película, para ella es un juego. Leyó el guión, le encantó, se aprendió todo de memoria, se sabía el guión mejor que yo, mejor que todos los demás actores, cada línea de diálogo de cada actor. Nuestro trabajo era encargarnos de generar un ambiente que la hiciera ella sentir que está jugando y que la hiciera jugar. El que tenía el valor, el que tenía la moralidad, era un latino. Era Sí. un latino. ¿Eso fue intencional? ¿Cómo fue ese casting de ese personaje específico? Ese personaje lo interpreta un actor que se llama Cristian Sajía, que es uruguayo y es amigo nuestro de hace 30 años también. Yo creo que se dio un poco de casualidad, no fue consciente la idea de decir, bueno, pongamos al latino como el único personaje que se da cuenta de que todo esto es una locura, ¿no? Rodo, Sí. para terminar, ¿de qué es No Respires 2? Muy difícil. No Respires 2 es un thriller de terror que trata sobre la confesión. Bueno, gracias Rodo, felicidades, tremendo trabajo. Muchas gracias a ti y saludos a todos en Panamá, espero que les guste la película.